El constante murmullo de Sevilla se colaba por las amplias ventanas del ático donde vivía con Javier. Su piso en el barrio de Triana ofrecía una vista panorámica del río Guadalquivir, normalmente reconfortante. Pero aquella noche, envuelta en silencio, esa belleza parecía burlarse de su soledad. Javier, cofundador de una startup de movilidad sostenible, estaba una vez más fuera del país, París, Berlín, Ámsterdam. A veces por días, a veces por semanas. Esa primera noche sin él, Lucía se puso una bata de satén verde esmeralda, suave y fresca contra la piel aún cálida del baño largo. Salió descalza a la terraza con una copa de fino de Jerez en la mano. El aire nocturno acariciaba sus piernas mientras observaba las luces de la ciudad reflejándose en el agua, danzando a lo lejos. Un escalofrío recorrió su espalda. No era por el frío, sino por la ausencia de su voz, de su calor. Se sentó en una silla de mimbre junto al muro, dejando que el silencio la envolviera. Poco después, Dante, su galgo italiano de pelaje grisáceo, salió tras ella. Se acomodó a sus pies con esa dignidad silenciosa que siempre lo acompañaba. Lucía lo había adoptado 5 años atrás en una feria de animales en el barrio de Los Remedios. Dante no reemplazaba a Javier, claro que no, pero había algo en su presencia que la mantenía firme. Pasó los dedos por el lomo liso de Dante, sintiendo su respiración tranquila. «También lo extrañas, ¿verdad?», susurró. El perro la miró como si entendiera cada palabra y apoyó su cabeza en su tobillo. Con cada día que pasaba, la ausencia de Javier se volvía más tolerable, no porque se acostumbrara, sino porque Dante parecía llenar un vacío extraño. Cada noche, el galgo se echaba junto al sofá mientras Lucía leía o revisaba correos en la laptop. Cuando su hocico rozaba su muslo, sentía un calor que no sabía explicar. Se decía a sí misma que era ternura, costumbre, pero algo en la mirada de Dante encendía pensamientos que la obligaban a mirar hacia otro lado. Después de una larga jornada como productora freelance para una productora de documentales en Sevilla, Lucía se quitó los tacones y caminó descalza hasta la cocina con un vestido ajustado, pegado al cuerpo y sudado por el calor húmedo de la ciudad. Se sirvió una copa de vino blanco bien frío. Dante la observaba desde la alfombra. «No me dejas sola ni un segundo», dijo dándole una sonrisa. Se sentó en el suelo, espalda contra la pared, y él vino a recostarse a su lado, con la cabeza sobre su muslo. Cerró los ojos y el calor del animal la envolvió. Se quedó allí inmóvil, acariciándolo suavemente. Su olor era familiar, casi humano, y el roce de su cuerpo largo junto al suyo le hizo tragar saliva. Intentó distraerse con un programa tonto de televisión, pero su respiración pausada y sus ojos fijos en ella la perseguían. Aquella noche, al meterse en la cama, Dante la siguió como siempre. Pero algo había cambiado. Se acostó de lado y al sentir su cuerpo echado cerca, su pecho se tensó de un modo nuevo y confuso. No era amor, no en el sentido clásico, tampoco era simple soledad, era una dependencia emocional disfrazada de rutina, una intimidad muda que se había cultivado sin que ella lo notara. Cuando Javier le escribió que su vuelo de regreso sería en 5 días, Lucía no sintió alegría, solo ansiedad. Algo se estaba gestando dentro de ella, algo que no podía detener. El domingo amaneció con el cielo cubierto de nubes bajas sobre Sevilla. Desde la ventana del dormitorio, las copas de los naranjos se mecían suavemente y el ruido lejano del tráfico parecía más tenue de lo habitual. Se levantó temprano, descalza sobre el suelo de madera tibia y se envolvió en una bata larga de lino blanco. Sus caderas desnudas rozaban la tela con cada paso. Preparó café con cardamomo, una costumbre que había adquirido en un viaje a Granada, y lo llevó a la terraza. Dante estaba allí, echado junto a la hamaca de red. Al verla, se incorporó de inmediato y movió la cola de forma pausada. Se sentó a su lado sin decir nada. El vapor de la taza subía entre sus dedos. Él apoyó la cabeza sobre su muslo como de costumbre. Cerró los ojos. El calor de su cuerpo la rodeaba de nuevo. La tela de la bata se humedecía por el rocío del aire matinal y el contacto constante de su respiración. Algo en esa quietud le estremecía. No era ansiedad, ni siquiera deseo. Era una necesidad muda de contacto, de comprensión, de permanencia. Y mientras la ciudad despertaba lentamente bajo la lluvia fina de verano, Lucía comprendió que esa noche, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella tarde,
Lucía decidió ordenar el despacho que Javier había convertido en su oficina en casa, aunque últimamente casi no lo usaba. Las carpetas estaban intactas, los cargadores aún conectados y una camisa de Javier seguía colgada en la silla desde su último viaje. La tomó entre los dedos con una mezcla de nostalgia y desdén. Su olor era casi inexistente, como si su presencia se estuviera borrando sin que ella se diera cuenta. La dejó caer en la cesta de ropa sucia. Dante la seguía por cada rincón del piso, atento y silencioso, con sus patas acolchadas sobre la madera. Lucía sonrió con ironía y pensó, si siguiera a Javier así, tal vez no se iría tanto. Pero Dante no era un socio, ni un empleado, era su sombra fiel y silenciosa. Por la tarde se duchó sin prisa, dejando que el agua tibia recorriera su espalda. Se vistió con un conjunto de algodón fino, una blusa corta de mangas caídas y un pantalón suelto de lino color perla. Dejó el cabello suelto, aún húmedo, y se sentó frente al espejo con la ventana abierta. Dante se acomodó a sus pies, su presencia tan cercana que parecía parte de ella misma. Mientras pasaba un lápiz suave sobre sus cejas, él la miraba con esa quietud intensa que la hacía sentirse desnuda aún vestida, se inclinó para acariciar su lomo y sintió como su hocico tibio se apoyaba justo bajo su pecho, muy cerca. Se quedó congelada. Esto no está bien, ¿verdad?, le dijo con un hilo de voz. Pero Dante solo cerró los ojos confiado. Lucía se levantó de golpe, sin saber si lo hacía por temor o por la necesidad de interrumpir algo que estaba creciendo sin permiso. Esa noche intentó escribir. Sacó la laptop y comenzó a desarrollar una idea para un documental sobre vínculos afectivos no convencionales, pero se perdía en cada párrafo. No por falta de inspiración, sino porque sus dedos temblaban sobre el teclado. A cada rato desviaba la mirada hacia donde estaba Dante, dormido sobre la alfombra, con las patas estiradas y el pecho subiendo y bajando lentamente. Se acercó a él con una manta en las manos, se arrodilló y cubrió su lomo con cuidado. No se despertó. Lucía rozó con la mejilla su cabeza tibia, sin entender por qué lo hacía. Era un gesto tierno, sí, pero también cargado de algo más oscuro. Se levantó mareada, fue al baño y se observó en el espejo. Su reflejo parecía el de otra mujer, labios entreabiertos, ojos encendidos por algo que no podía nombrar. El reflejo la confrontó. ¿Era eso lo que le había faltado todo este tiempo? Una conexión real, sin palabras, algo más primitivo, más honesto. De madrugada abrió la ventana del dormitorio. Entraba una brisa densa cargada del olor a tierra mojada. Se acostó con un camisón de seda azul que solía usar cuando Javier regresaba de viaje, pero ya no era para él. Dante se acomodó cerca, como cada noche. Esta vez, cuando se recostó, su cuerpo tocó el borde de la cama. Y ella no se movió. Aquella semana, Sevilla pareció ralentizarse. Las lluvias de verano caían a destiempo y el calor húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa. Los días de Lucía se llenaron de rutinas suaves, trabajo remoto por la mañana, yoga en el salón, lectura en la terraza. Mientras el vino escurría por el borde de la copa, Javier seguía sin regresar. Sus mensajes eran cada vez más distantes. Estaré en Londres unos días más. No olvides pagar la factura del agua. Todo bien con Dante siempre, Dante. Nunca tú. Una tarde decidió salir. Se puso un vestido blanco con tirantes finos que dejaba ver sus clavículas y hombros tostados por el sol. Lo combinó con sandalias de cuero dorado y unos pendientes pequeños en forma de luna. Caminó sola por el parque de María Luisa, fingiendo ser una turista en su propia ciudad, pero su mente no podía escapar del piso, de su atmósfera silenciosa, de ese lugar donde cada rincón estaba impregnado con la respiración tranquila de Dante. Al regresar, encontró a Dante esperándola en la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada como si se hubiera preocupado. Se agachó y lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cuello. El olor a tierra, a lluvia y a él la embriagó. Nunca me preguntas a dónde fui ni cuánto tardé, murmuró. Él soltó un leve suspiro y apoyó el hocico contra su pecho. Sintió que su corazón latía más rápido de lo que debía. Aquella noche, después de una ducha tibia, se puso una camisola color champán con encaje discreto en el escote. Se sentó en la alfombra con las piernas cruzadas frente al espejo del tocador. Cepillaba lentamente su cabello húmedo cuando notó que Dante se acercó y se acostó detrás de ella, su cuerpo largo rozando apenas su espalda.
A través del espejo vio sus ojos atentos, pacientes, demasiado humanos. No se movió. Dejó que el silencio los envolviera. En algún momento, su hocico tocó la parte baja de su espalda desnuda. Un escalofrío la atravesó como un relámpago. No fue vulgar ni ofensivo, sino desconcertante. «¿Qué está pasando conmigo?», susurró en voz alta, como si él pudiera responder. Se levantó desorientada y fue a la cocina. Tomó un vaso de agua helada e intentó calmar la respiración, pero el tacto fantasma de ese roce seguía latiendo por dentro. Aquella madrugada no pudo dormir. Se acostó de lado con las piernas encogidas bajo las sábanas. Dante dormía en el suelo, pero su sombra proyectada por la luz tenue del pasillo parecía más cercana, más viva. Cerró los ojos e imaginó cómo sería que alguien, no Javier, no un desconocido, sino simplemente alguien, la viera como quería ser vista, no como una esposa funcional o una mujer solitaria, sino como un ser deseante, cambiante, lleno de contradicciones. Y para su propio desconcierto, ese alguien ya no tenía rostro humano. A la mañana siguiente, Lucía despertó con Dante ya al borde de la cama, mirándola en silencio. Se incorporó, con el cabello desordenado y la camisola arrugada, y lo observó durante un largo minuto. «Me hace sentir cosas que no sé si debería sentir», confesó con la voz apenas audible. En sus ojos no había juicio, solo lealtad, solo espera. El regreso de Javier fue inesperado. Un martes por la noche, mientras Lucía editaba clips de sonido en la laptop y Dante dormía enroscado a sus pies, recibió un mensaje: «Ya voy camino al piso. Llegué antes. Nos vemos en 30». Su cuerpo se tensó. Cerró la computadora con brusquedad y se quedó inmóvil. Su reflejo en la pantalla negra la miraba como una extraña. Se levantó y se acercó al espejo del pasillo para observar su rostro con atención. No se reconocía, no porque se sintiera fea o cansada, al contrario, había algo en sus mejillas, en sus ojos, que brillaba de otra forma, algo salvaje, algo libre. Se duchó rápido, sin pensar. Se puso un vestido largo de algodón rojo oscuro, con tiras cruzadas por la espalda, ajustado en la cintura. Se ató el cabello en un moño alto con algunos mechones sueltos, unas sandalias de tacón bajo y labios ligeramente marcados de vino. Nada provocador, pero todo en ella era deseo contenido. Cuando Javier entró por la puerta, con su maleta de siempre y su perfume caro impregnando el aire, el piso ya no era suyo. Sonrió sin entusiasmo y la abrazó de lado. «Qué bien hueles», dijo sin emoción. Ella respondió con un gracias mecánico. Dante se quedó a distancia, observándolo en silencio, con el cuerpo tenso y la postura atenta. Durante la cena, Javier habló de reuniones, de cifras, de nuevas rondas de inversión. No le preguntó nada. No notó la nueva vela en la mesa, ni el cuadro que ella había cambiado de sitio, ni el hecho de que su cuerpo se replegaba cada vez que él intentaba tocar su mano. Aquella noche durmieron juntos por primera vez en semanas. Compartieron cama, pero no piel. Su brazo sobre ella era más pesado que cálido. Cerró los ojos y esperó que el sueño la rescatara. Pero cuando escuchó su respiración volverse profunda, supo que no podía más. Se levantó en silencio, descalza, y caminó al salón. Dante le esperaba allí, en la penumbra. Se sentó en el suelo con él, aún con el vestido puesto. Apoyó su cabeza en su regazo. Cerró los ojos y lo acarició largo, lento, con los dedos rozando la textura exacta de su cuello y pecho. Sintió el calor subir por su garganta, un escalofrío, un suspiro y luego lágrimas. No sabía por qué lloraba, por Javier, por ella, por lo que deseaba, por lo que sabía que jamás podría nombrar. Esa madrugada durmió en el sofá, con Dante a sus pies, como siempre. El amanecer la encontró con los ojos abiertos, mirando el techo, el corazón latiendo con una verdad que ya no podía esconder. No amaba más a Javier. No desde hacía mucho. Y el problema era que, sin darse cuenta, había comenzado a amar algo que no debía. La semana siguiente se convirtió en una danza tensa de silencios. Javier salía temprano y volvía tarde, como si intuyera que algo se había roto, pero sin tener el valor de nombrarlo. Ella ya no fingía. Cada palabra entre ellos era como una piedra lanzada al vacío, no hacía eco, no volvía. Una noche de sábado, en pleno calor húmedo del verano sevillano, Lucía se quedó sola en casa.
Javier había ido a una cena con socios en el barrio de Los Remedios. Se puso un kimono corto de seda negra con bordados de flores rojas y mangas transparentes. Nada debajo. Su piel, aún tibia de un baño con sales, parecía más sensible que de costumbre. Dante la seguía con los ojos mientras se movía por el salón sin rumbo, con una copa de fino en la mano y la mente nublada. Encendió una lámpara de papel suave. La luz anaranjada delineaba sus piernas y el escote apenas insinuado. Se sentó en el suelo con las rodillas dobladas y el vino, como siempre, a recostarse junto a ella, puso la mano sobre su pecho y sintió su respiración firme. Sus ojos la miraban como ninguna persona la había mirado en años, sin expectativas, sin exigencias, solo aceptación. Lentamente comenzó a hablar en voz alta. A veces siento que nací para pertenecerle a otro tipo de amor, uno que no se puede explicar con palabras. Dante no se movió, solo le escuchaba, se inclinó hacia él y por un instante su hocico tocó su clavícula desnuda. Fue entonces cuando el crujido de la puerta rompió el instante. Javier había vuelto antes de lo previsto. Se quedó en el umbral con la mirada clavada en ellos. Lucía vio en sus ojos algo entre incredulidad y una furia contenida, no dijo nada, solo dejó caer las llaves sobre la mesa y desapareció en el pasillo. Ella se quedó congelada, con el corazón en la garganta. La madrugada fue un laberinto sin salida. Javier no volvió a salir del cuarto. Lucía no se atrevió a entrar. A la mañana siguiente, la tensión en el aire era casi palpable. Mientras compartían un café en silencio, Javier finalmente rompió el hielo con una voz cargada de una mezcla de dolor y resignación. ¿Desde cuándo? Lucía bajó la mirada, buscando las palabras que no sabía cómo decir. No lo sé, respondió, quizás desde el momento en que me di cuenta de que tú ya no estabas. Javier asintió, sin dramatismos ni reclamos. Algo en su interior también se había rendido. Esa misma tarde, recogió una maleta ligera y dejó un mensaje de voz que Lucía no quiso escuchar. Las semanas siguientes pasaron como un río calmo. El piso se volvió solo suyo. Los objetos respiraban distinto. Las paredes ya no dolían, pero cada noche, cuando apagaba las luces, sentía a Dante subirse con cuidado a la cama y recostarse cerca de ella, sin tocarla pero dejando su calor a centímetros de su piel. ¿Y eso era suficiente, o eso se decía a sí misma? Hasta la noche en que despertó tras una pesadilla, sudaba y luchaba por respirar. Dante estaba allí, mirándola, moviendo la cola apenas. La abrazó con el cuerpo, su lomo rozando el suyo. Cerró los ojos temblando y dejó que su presencia la envolviera como un abrigo. Fue ahí, entre sus patas, entre sus ojos y su silencio, donde sintió algo estremecedor. No era deseo. Era entrega. Y por primera vez supo que no era Dante quien la retenía. Era ella quien no quería soltarlo, pero aquella madrugada, al abrir los ojos, un susurro extraño resonó en la penumbra del piso. Un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera llamándola desde el otro lado de la ventana. Lucía se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza, y miró hacia la oscuridad exterior. No había nadie. Solo la ciudad dormida y la brisa que mecía las hojas de los naranjos. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Algo que ni Javier, ni Dante, ni siquiera ella misma acababan de comprender. En el silencio de la noche, un secreto había comenzado a despertar. Y Lucía sabía que, aunque quisiera, ya no podría escapar de él. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una atmósfera extraña, como si el aire del piso de Triana hubiera cambiado de textura. Lucía notaba cada pequeño detalle con una nitidez casi dolorosa, el leve crujido de la madera bajo sus pies, el aroma tenue del jazmín que brotaba en el balcón, y sobre todo, la mirada intensa de Dante, que parecía guardar un secreto que solo él conocía. Una tarde, mientras el sol sevillano caía con fuerza, decidió salir a pasear por las estrechas callejuelas del barrio de Santa Cruz, buscando distraer la mente y, quizás, respuestas que no encontraba en casa. Lucía llevaba un vestido ligero de lino color marfil, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros bronceados, y unas sandalias de cuero marrón que habían recorrido muchas calles con ella. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba escapar algunos mechones que el viento jugaba a despeinar. Mientras caminaba, se topó con una pequeña librería escondida entre flores y macetas, un rincón que parecía detenido en el tiempo.
Al entrar, un hombre mayor con gafas redondas y sonrisa amable la saludó. ¿Busca algo en particular, señorita?, preguntó con acento andaluz, mientras le ofrecía un ejemplar de poesía de Federico García Lorca. Lucía sonrió con timidez. Quizás, algo que me ayude a entender lo que siento. El hombre asintió y se apartó para dejarla hojear los libros. Mientras lo hacía, sus dedos rozaron un pequeño cuaderno de tapas gastadas, sin título ni autor. Lo abrió y encontró páginas llenas de notas, dibujos y símbolos que le parecieron extrañamente familiares. Una sensación de vértigo la invadió. Al salir de la librería, con el cuaderno en mano, el sol comenzaba a ocultarse tras la giralda, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Dante no es solo un perro. Ven al callejón del agua a las 10. El remitente era un número desconocido. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podía saber algo así? ¿Y qué quería decir con que Dante no era solo un perro? Mientras el bullicio de la ciudad se transformaba en un susurro nocturno, supo que esa noche marcaría el inicio de una verdad que cambiaría su vida para siempre. Con el vestido ondeando al viento y el cuaderno apretado contra su pecho, Lucía se adentró en la oscuridad del callejón, sin imaginar que al otro lado le esperaba un misterio que desafiaba toda lógica y que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y el deseo.